Listo. Bueno, buenas noches con todos nuestros hermanos que están aquí presentes, también con nuestros hermanos que van a ver el video más adelante por YouTube. Hoy nos toca continuar con los estudios semanales que hacemos aquí nosotros. Ahora nos toca Segunda de Reyes, el capítulo 22. Pero antes, hermanos, de empezar con este bonito capítulo, vamos a invitar a nuestros hermanos a fin de que puedan dar su información para cualquier amigo que esté ahí afuera, requiera palabra o hablar del Padre. Adelante, pastor. Sí, gracias, amado hermano Enrique, y a cada uno de mis hermanos que vamos a estar presentes. Le damos gracias a nuestro Abacadosh porque hasta este momento nos ha llevado en el estudio del capítulo 22 de Segunda de Reyes, donde vemos cómo Él nos está instruyendo. Por eso dice que este es un ejemplo premeditado para nosotros que hemos llegado al final de los tiempos, que no caigamos en estas cosas que hicieron nuestros antepasados, especialmente los reyes que tenían que ser instruidos. Así nosotros estamos llevando la palabra por medio de esta plataforma. Si usted desea aprender, desea estudiar con nosotros, cada uno de mis hermanos vamos a dejar el número de teléfono, nuestra información, para que usted sin ningún compromiso pueda comunicarse con nosotros y aprender también de nosotros. Mi nombre es Misael González y estamos ubicados en lo que es el área de Spring Valley, New York. Mi número de teléfono es el 347-480-0801. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Así que no duden en comunicarse y forme parte de esta comunidad. Gracias, hermano Enrique. Gracias, pastor, por proporcionar su información. Hermano Jorge. Lo escucho un poco alejado. Sí, ahí yo creo que está mejor. Ahí está mejor. Ah, sí, shalom a todos los amigos y hermanos que en esta noche eh, van a mirar más tarde este estudio. Les amamos en el nombre santo de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Les reiteramos la invitación para invitarlos a, a que sigan compartiendo estos estudios. Somos servidores del Eterno y no hacemos negocio con la palabra. El único propósito que nosotros tenemos y queremos es de que el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea conocido alrededor del mundo. Comparta este video con sus amigos, vecinos, um, familia. O si usted sabe y conoce a alguna persona que está pasando por alguna necesidad o tiene el deseo de escuchar palabra, pues es usted bienvenido. Y mi nombre es el hermano Jorge, estoy en el área de Spring Valley, Nueva York. Mi número de teléfono es el 914-414-4821. Al igual que mis hermanos, también soy servidor del Padre. Estamos a su disposición en cualquier hora, en cualquier momento. Usted puede llamar y con gusto le voy a atender. Y espero compartir palabra con usted. Esa es mi información, hermano Enrique. Gracias y Gracias, gracias, hermano Jorge, por brindar su información para nuestros amigos que están afuera. Hermano Jerry. Shalom, Shalom, hermano. hermano Jerry. Shalom, Quique. Sí, a ver si nos pueda proporcionar su información para que Sí, nuestros claro. amigos puedan contactarlo y hablar del Me, Padre. me copias, ¿no? Copiado. Eso. Sí, le damos gracias al Padre, al Rey Viviente, por esta oportunidad. Disculpen la tardanza. Shalom con todos, Pastor, Jorgito, Enrique. Y pues, yo estoy ubicado en la ciudad de Elizabeth, New Jersey. Mi número de teléfono es el 908-249-58
5430 y roguemos al Padre, pues que el Padre nunca se aparte de nosotros, ni de ustedes que van a ver estos videos. Recordemos que estos videos los hacemos para atesorarlos, para aprender la voluntad del Padre y no alejarnos, como dice aquí en este capítulo, ni a izquierda ni a derecha. Eso quiere decir mucho, no es simplemente mirar la vista a la izquierda y a la derecha, sino quiere decirse de no alejarse de ninguna manera de los caminos del Eterno, sino mantener la ropa limpia, como dice en 19 de Apocalipsis, y mantener ser dignos por donde nosotros vayamos, así no nos vea la gente, pero el Padre Eterno siempre nos está mirando todo el tiempo y está notando todo lo que hacemos y decimos. Entonces seamos dignos para seguir llevando este mensaje de salvación. Gracias, Quique. Gracias, hermano Jerry, por su información. Bueno, a mí me queda solamente reiterar la invitación a todos los amigos y también hermanos, hermanas que verán este video. Si en algún momento sienten la necesidad de hablar sobre nuestro Padre Yahweh, de compartir quizás lo que están viviendo o de repente simplemente ser escuchados. Queremos decirles a todos los amigos que están afuera que no están solos. Nosotros también en algún momento pasamos por tiempos difíciles y encontramos consuelo en la palabra y en el amor del Eterno. Y hoy como servidores de nuestro Padre Yahweh, queremos ser ese mismo apoyo para ustedes, no con ningún interés material, ni tampoco mucho menos monetario, sino con el deseo sincero de ayudar y también caminar con ustedes en este camino de fe. Entonces pueden comunicarse con cualquiera de mis hermanos que ya compartieron su información o también conmigo. Mi nombre es Enrique, estoy en Perú. Mi número es el 9637-08-211. Pueden escribir o mandar un WhatsApp o una llamada. Y ahí coordinamos y buscamos un momento para hablar, orar o estudiar la palabra. Bueno, hermanos, ya concluida esta parte de, de proporcionar información. Vamos a empezar con este estudio, el cual lo voy a leer, voy a ir comentando algunos versículos y luego al final abrimos los micrófonos para que mis hermanos puedan complementar o aportar con lo que se refiere a este capítulo de Segunda de Reyes, capítulo 22. Pero antes de entrar a este capítulo, hermanos, recordemos brevemente el contexto espiritual del capítulo anterior. En Segunda de Reyes 21 reinó Manasés, uno de los reyes más perversos de Judá. Vimos que él llenó el templo de idolatría, introdujo cultos paganos y llevó también al pueblo a desviarse del camino de Yahweh. Por sus acciones, la presencia del Padre se apartó del pueblo y el corazón de la gente se endureció. Aunque Manasés se arrepintió al final de su vida, el daño espiritual ya estaba hecho. Y la siguiente generación creció, ¿no? Lejos del temor al Padre. Luego vino su hijo Amón, quien siguió el mismo camino de corrupción y fue asesinado por sus propios siervos. Y así llegamos a Yoshiyá, un niño de apenas 8 años que hereda un reino quebrantado, también una nación confundida y un templo descuidado. Pero a diferencia de sus padres, Yoshiyá decide caminar en la senda de David, en fidelidad a nuestro Padre Yahweh. Entonces, hermanos, vamos a empezar con la lectura. El versículo 1 dice, eh, Yoshiyá era de 8 años de edad cuando comenzó su reinado y reinó por 31 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedidá, la hija de Adayá, de Bozcat. Eh, Él hizo lo recto a los ojos de Yahweh, caminando completamente en la senda de David su padre y no volviéndose ni a la derecha ni a la izquierda. Y en este versículo, hermanos, vemos o mejor dicho, nos muestra el carácter de Yoshiyá, un rey que aún siendo joven eligió vivir con integridad y fidelidad hacia el Padre. Y miren que en esa época la mayoría del pueblo se había alejado, ¿no? Pero Yoshiyá se mantuvo firme
Y esa frase, ¿no? No volviéndose ni a la derecha ni a la izquierda, es una imagen, tiene un significado muy fuerte, ¿no? Representa una vida centrada en la voluntad de Elohim, sin distracciones ni compromiso con el mal. Y aunque tenía solamente 8 años, cuando comenzó a reinar, su corazón estaba completamente comprometida con la rectitud. Y esto nos muestra, ¿no? Nos hace ver que la edad, la posición o la experiencia no son lo que determina la espiritualidad, sino la disposición del corazón para obedecer a Yahweh. Ahora, hermanos, caminar sin desviarse también simboliza esa constancia espiritual, ¿no? De seguir el camino del Padre, sin permitir que las circunstancias, las opiniones humanas o los deseos personales nos aparten de Él. Y así como Yoshiyá caminó en la senda de David, que sabemos que fue su antepasado, cada uno de nosotros estamos llamados a mantener una dirección espiritual recta, incluso cuando nuestro entorno pueda ser corrupto, pueda ser indiferente. El, el creyente ya maduro no se deja mover por las emociones o por el ambiente. Su orientación o su brújula está fija en Yahweh, y mantenerse firme es una señal de madurez espiritual y también de un amor verdadero hacia el Padre. Hermanos, ¿qué dice Josué 1:8? Este Sefer Torah no se apartará de tu boca. Medítalo día y noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que está escrito en él. Entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Y hermanos, aquí vemos que este versículo de Josué 1:8 complementa el mensaje de este versículo 2 de Segunda de Reyes 22, porque muestra cómo mantenernos en el camino recto, ¿no? O sea, meditando y viviendo conforme a la Torá. El camino de Yoshiyá fue recto porque su vida estaba alineada con la palabra de Yahweh. De igual forma, cuando nuestra congregación, cuando la Quejilá centra su corazón y su mente en la Torá, no solamente para leerla, sino para vivirla, el resultado, ¿cuál va a ser? Prosperidad espiritual y también una vida estable, sin desviaciones. Hermanos, continuamos con la lectura, versículo 3. En el 18º año, el del rey Yoshiyá, en el 8º mes, el rey envió a Chafán, hijo de Atzalayá, el hijo de Meshulam, el secretario, a la casa de Yahweh, después de instruirle. 4. Ve al Cohen Agadol Gilquiyá y dale todo el dinero que ha sido traído a la casa de Yahweh, que los guardas de las puertas han recolectado del pueblo. Entonces que se lo den a los supervisores del trabajo que está siendo hecho en la casa de Yahweh. Ellos a su vez lo usarán para pagar a los jornaleros de la casa de Yahweh, para reparar los lugares dañados en el edificio. 6. Los carpinteros, constructores y los albañiles, y para comprar madera y piedra de cantera para reparar las brechas de la casa. 7. Sin embargo, ellos no requerían una contabilidad de los supervisores del dinero dado para gastar, puesto que ellos procedían fielmente. Y aquí nos detenemos, hermanos, un momento, porque este versículo revela un principio de integridad que estaba presente durante la restauración del templo, bajo el reinado de Yoshiyá. Los obreros y los supervisores encargados de la obra no necesitaban ser vigilados ni auditados, porque su conducta era confiable y sus acciones también eran rectas. Su fidelidad no dependía del control humano, sino de su conciencia ante el Padre. Ellos trabajaban sabiendo que su labor no era para agradar a los hombres, sino para honrar al Elohim. Y en medio de un tiempo donde la corrupción y el engaño eran comunes, vemos que estos hombres demostraron que la honestidad sigue siendo una de las expresiones más altas, ¿no? de adoración práctica. Entonces, hermanos, este versículo nos muestra que la fidelidad de lo pequeño y lo oculto es un reflejo de un corazón transformado por Yahweh. Cuando servimos con integridad, no necesitamos que alguien nos vigile ni que nos exijan rendir cuentas constantemente. Nuestra motivación proviene, ¿no? del deseo de agradar al Padre. Y en el reino, la verdadera fidelidad no se mide por reconocimiento
ni por supervisión, ¿no? Sino por la pureza de intención con la que servimos. Y así como aquellos obreros trabajaban sin necesidad de ser controlados, los hijos de Yahweh deben servir movidos, ¿no? Por el amor y el temor reverente. Ser confiables en lo espiritual y en lo material es parte del carácter que el Padre busca formar en su pueblo. Hermanos, ¿qué dice Colosenses 3 23 24? Y todo lo que hagan, hágalo de corazón, como para Yahweh y no para los hombres, sabiendo que de Yahweh recibirán la herencia como recompensa, porque a Adón el Mashiach está sirviendo. Y hermanos, este pasaje de Colosenses refleja el mismo espíritu que vemos en este versículo 7 de Segunda de Reyes 22. Nos recuerda que el verdadero servicio es para el Padre, no para la mirada humana. Y cuando servimos desde el corazón, sin buscar aprobación y recompensa terrenal, el Padre mismo se encarga de recompensar nuestra fidelidad. Y hermanos, la fidelidad silenciosa de los obreros del templo es una imagen de lo que el Padre espera de cada miembro de la Quejilá o de nosotros. O sea, servir con integridad, aun cuando nadie más ve, confiando en que Él siempre observa, ¿no? Que nuestro Padre observa cada acto hecho y que lo hace con amor y también con rectitud, ¿no? Seguimos con la lectura, hermano, versículo 8. Gilquiyá, el Cohen Agadol, dijo a Shafán el secretario: he encontrado el rollo de la Torá en la casa de Yahweh. Gilquiyá dio el rollo a Shafán, quien lo leyó. Hermano, y este momento también marca un punto decisivo, ¿no? O sea, el Cohen Agadol, sumo sacerdote Gilquiyá, encuentra el rollo de la Torá en el templo. Y este es un hallazgo que va mucho más de lo físico, ¿no? La palabra de Yahweh había estado allí todo el tiempo, pero olvidada. La nación seguía funcionando, ¿no? El templo aún existía. Los sacrificios quizás continuaban, ¿no? Pero esa esencia espiritual se había perdido. La Torá que debía guiar la vida del pueblo estaba escondida, ¿no? Estaba en descuido. Y este versículo, hermanos, refleja ese, ese despertar espiritual que inicia cuando la palabra vuelve a ocupar el lugar central en la vida del pueblo. El hallazgo no fue una casualidad, sino una señal. El Padre estaba llamando a su pueblo a regresar a la verdad que habían abandonado. Entonces, hermanos, así como en esos días de Yoshiyá, hoy también la palabra puede estar presente en nuestras casas, pero, pero ausente de nuestros corazones. Muchos hermanos, hermanas pueden tener Biblias, pueden tener distintos libros, pueden escuchar enseñanzas o también hablar de fe, pero si la palabra no es vivida ni interiorizada, permanece como perdida. Y este versículo, hermanos, nos invita a redescubrir la Torah viva dentro de nosotros. No leer por costumbre, sino buscar la voz del Padre que despierta y transforma. El redescubrimiento de la palabra no ocurre por emoción o tradición, sino cuando el corazón anhela volver con el Eterno. Entonces, hermanos, cada creyente debe permitir que la luz de la Torá limpie esos rincones del alma donde el olvido espiritual se ha acumulado. Y solo entonces comienza un verdadero avivamiento interior, una restauración del pacto con nuestro Elohim. Hermanos, ¿qué dice Salmo 119, 105? Tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz en mi camino. Y aquí el salmista nos recuerda que la palabra de Yahweh no es un texto muerto, sino una luz viva que guía cada paso. Y así como el hallazgo del rollo trajo luz a la oscuridad, redescubrir la palabra en nuestro interior ilumina también nuestro andar y revela el camino de retorno hacia el Padre. Y acá, hermanos, vemos que la conexión es clara. Donde la Torá se redescubre, la oscuridad se disipa. Y cuando la congregación, cuando nosotros volvemos nuestro corazón a la palabra viva, el Padre restaura la visión espiritual y también renueva ese fuego, ¿no? En medio del pueblo.
Sigamos con la lectura, hermanos, versículo 9. Entonces Chafán, el secretario, regresó al rey y dio al rey este reporte. Tus siervos han derramado el dinero encontrado en la casa y lo han entregado a la gente que supervisa el trabajo en la casa de Yahweh. Shafán, el secretario, también dijo al rey, Hiquillá, el Cohen Agadol, me dio un rollo. Entonces Shafán lo leyó en voz alta delante del rey. 11. Después que el rey había oído lo que había escrito en el rollo de la Torá, rasgó sus vestiduras. Y hermanos, cuando Yoshiyán escucha las palabras del rollo de la Torá, su reacción es espiritual, se rasga las vestiduras. Y en la cultura hebrea antigua sabemos que este acto era una expresión de dolor, de arrepentimiento y también de humillación ante el Padre. El rey no se justificó ni buscó excusas. Él comprendió la gravedad del pecado de su pueblo y la justicia del juicio que se avecinaba. Yoshiyá reconoció que Judá había caminado en desobediencia por generaciones, especialmente bajo el reinado de Manasés, quien, como sabemos, introdujo idolatría y corrupción en el templo. Y al oír la Torá, Yoshiyá sintió ese peso, ¿no? O sea, el peso de la verdad. Y entendió que el pueblo se había alejado tanto del Padre que solamente un arrepentimiento verdadero podría detener la destrucción. Entonces, hermanos, este versículo nos muestra, ¿no? Que la verdadera confrontación con la palabra produce quebrantamiento, no resistencia. Cuando la Torá revela nuestra condición espiritual, el corazón sensible no se defiende ni se endurece, se rinde y también se humilla. Muchos pueden escuchar la palabra, pero pocos permiten que los traspase al punto de transformarles. Rasgar las vestiduras simboliza el deseo de rasgar el corazón, de exponer lo más profundo ante el Padre, sin mascarilla, sin máscaras ni orgullo. Y hermanos, esto nos llama a reflexionar, ¿no? O sea, ¿cómo respondemos cuando la palabra nos confronta? ¿Qué hacemos? ¿Nos justificamos o nos dejamos quebrantar? Entonces, hermanos, el corazón que se humilla ante la corrección del Padre se convierte en una tierra fértil para el perdón, para la restauración y también para la comunión renovada con el Padre, ¿no? Hermanos, ¿qué dice Joel 2:13? Dice, rasguen su corazón y no sus vestiduras. Vuélvanse a Yahweh su Elohim, porque Él es compasivo y misericordioso, tardo para la ira y grande en amor, y se arrepiente del castigo. Y hermanos, este pasaje, este versículo de Joel, conecta directamente con el acto de Yoshiyá. El profeta enseña que el verdadero arrepentimiento no consiste solo en un gesto externo, o sea, como rasgarse la ropa, sino en un movimiento interior del corazón hacia el Padre. Y así como Yoshiyá se quebrantó al escuchar la Torá, también nosotros estamos llamados a permitir que la palabra despierte nuestra conciencia y nos lleve a una transformación, pero una transformación sincera y genuina. Y aquí el mensaje para nosotros es claro, hermanos. El corazón quebrantado abre la puerta a la misericordia del Padre. Y solo cuando nos despojamos del orgullo, podemos experimentar la restauración que nos da el Eterno. Seguimos leyendo, hermanos. 12. Entonces el rey decretó esta orden a Gilquillá el Cohen, a Ahicán, el hijo de Shafán, a Ahbor, el hijo de Miyashá, a Shafán, el secretario, y a Hasayá, el sirviente del rey. 13. Vayan y consulten a Yahweh por mí, por el pueblo y por todo Yahudá, referente a lo que está escrito en este rollo que ha sido encontrado. Porque Yahweh está enfurecido con nosotros, puesto que nuestros padres no escucharon a las palabras escritas en este rollo y no hicieron todo lo escrito aquí referente a nosotros. Y hermanos, bueno, después de escuchar las palabras del rollo de la Torá y de comprender la gravedad del pecado, ¿no? Yoshiyá no se enfoca solo en sí mismo, sino que busca al Padre por toda la nación. Y su reacción muestra un corazón que intercede, ¿no? Y también él entiende que el pecado no era únicamente personal, sino colectivo.
que fue transmitido por generaciones que habían abandonado la obediencia. Por eso pide una consulta divina, no solamente para recibir dirección, sino también para buscar misericordia para todos. También vemos que Yoshia reconoce que el pueblo está bajo la ira de Elohim, ¿no? Por haber ignorado su palabra. Y asume la responsabilidad de presentar al pueblo delante del Altísimo. Y este acto revela un liderazgo que no se limita a gobernar, sino que carga espiritualmente con la condición de su nación. Entonces, hermanos, buscar al Padre por el pueblo es un acto de amor, de compasión y responsabilidad espiritual. Cada miembro del cuerpo debe asumir ese llamado, ¿no? Orar, confesar, clamar, no solamente por sí mismo, sino por el pueblo del Eterno, ¿no? Continuamos con la lectura, hermanos. 14. Así que Gilquiyá, en Ahicam, Ahbor, Chafán y Hasayá fueron a Judá, la profetisa, la madre de Shalum, el hijo de Tikvá, el hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras. Ella vivía en el segundo barrio de Jerusalén, en el Mishné, lugar de instrucción, y hablaron con ella. Ella les dijo, Yahweh, el Elohim de Israel, dice que digan al hombre que los envió a mí, que Yahweh dice esto, yo voy a traer calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes. Toda palabra en el rollo que el rey de Yahudá ha leído, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme con la obra de sus manos. Por lo tanto, mi furia arderá contra este lugar y no será sofocada. Pero dirán al rey de Yahudá, quien los envió a consultar a Yahweh, que Yahweh el Elohim de Israel también dice esto, referente a las palabras que han leído. 19. Porque el corazón de ustedes fue tierno y se humillaron ante Yahweh cuando oyeron lo que yo dije contra este lugar y sus habitantes, que serían objeto de asombro y maldición, y han rasgado sus vestiduras y llorado ante mí. Yo también los he oído, dice Yahweh. Y hermanos, este versículo también digámosles, es como el punto, ¿no? Culminante de todo el capítulo. O sea, después de la búsqueda y la intercesión de Yoshia, llega la respuesta del Padre. Y el Eterno no se enfoca en los rituales, ¿no? Sino en el estado del corazón del rey. Porque el corazón de ustedes fue tierno, dice el verso. En otras palabras, Yoshia tenía un corazón que no se endureció ante la corrección. Al escuchar las advertencias de la Torá, él no respondió con orgullo o indiferencia, sino con humildad y también con lágrimas sinceras. Su quebrantamiento interior fue tan verdadero que el Padre respondió con compasión. Yo también los he oído, dice el verbo, y el verso, perdón. Esto muestra que lo que mueve el corazón de Elohim no es la apariencia exterior, sino la actitud interna de sumisión y también de reverencia ante su palabra. Entonces, hermanos, esto es también un llamado, ¿no? A mantener la sensibilidad espiritual, a no permitir que la rutina, el orgullo o la indiferencia endurezcan nuestro interior. Cuando lloramos ante el Padre no es debilidad, es señal de vida espiritual, porque solo los que están vivos en espíritu pueden sentir dolor por el pecado. Yo he visto o he leído en otras ocasiones que si alguien peca y no siente dolor o culpa, ahí sí hay un problema. Ahí sí hay que autoanalizarse profundamente. Entonces, hermanos, un corazón sensible permite que la palabra penetre y sane. Cuando respondemos así, el Padre en su misericordia también dice, yo te he oído. Sigamos con la lectura, hermanos. Versículo 20. Por lo tanto, yo los reuniré a ustedes con sus padres, irán a su sepultura en Chalón, y sus ojos no verán toda la calamidad que yo voy a traer sobre este lugar. Y hermanos, después de escuchar el juicio sobre Judá, el Padre concede a Yoshia una promesa de misericordia personal, ¿no? Aunque la nación debía enfrentar las consecuencias de su pecado colectivo, el Padre distingue al rey por su humildad y arrepentimiento. El Padre le asegura que morirá en Shalom.
sin ver la calamidad que caerá sobre su pueblo. Y vemos que este también es un gesto de compasión, ¿no? A quien se humilló sinceramente ante su palabra. No significa que Yoshiyá sería librado, ¿no? Sino que su partida sería un descanso en paz, que sería libre del sufrimiento que vendría sobre Judá. Es como una recompensa espiritual, ¿no? El Eterno honra el corazón del obediente y lo preserva, ¿no? O sea, lo preserva de presenciar el juicio, ¿no? Que su alma no soportaría ver porque es su pueblo, ¿no? Entonces, hermanos, con este versículo terminamos este capítulo. Ahora vamos a abrir los micrófonos para que nuestros hermanos puedan proporcionar sus comentarios y entender mejor o verlo desde otro punto de vista lo que nos quiere decir este capítulo. Pastor, lo escuchamos. Sí, gracias, hermano Enrique. Muy buen comentario de su parte. Entonces, vemos que ya Segunda de Reyes, capítulo 22, nos está hablando de un cambio de lo que ha venido, las prácticas de lo que estaban haciendo los reyes antes de él. Vemos que este rey que tenemos en las otras Biblias dice Josías. Aquí en esta Biblia dice Yoshiyá. Vemos que el padre era Amón, el, el rey. Vemos que este rey, hermanos, vemos que este rey dice en el capítulo 21-22, abandonó a Yahweh, su Elohim de sus padres, y no caminó en la senda de Yahweh. Vemos que los mismos sirvientes lo mataron. Entonces, él murió en su propia rebelión, conspirando contra el Elohim de Israel. Y muchos de estos hoy día mueren en su propia terquedad. El hombre que dice que se cree sabio, ese hombre no es nada ante los ojos de Dios, porque en su propia sabiduría se encierran y empiezan a practicar cosas que el Padre abomina. Pero si nosotros vemos que de este rey que conspiró contra el Eterno, ahora vemos al hijo Josías, que está haciendo lo que el padre no hizo, el rey anterior no hizo. Él comenzó a reinar de 8 años, un niño. Pero ¿quién instruía a un niño para que sea rey? ¿Quién lo ayudaba? En el capítulo 11 de Segunda de Reyes vemos también que un niño empezó a reinar. Entonces vemos que él lo escondieron durante 6 años, es Joás. Y en el 7º año a él lo presentaron como rey. ¿Quién lo instruía a él? Jehoiada, el Cohen. Y entonces aquí vemos que también hay un Cohen, Hilquía. Vemos que él no lo describe al 100% la palabra, pero él era el que se está narrando en este capítulo. Entonces, como podemos ver, dice que Josías hizo lo recto ante los ojos del Eterno. ¿Qué dice Deuteronomios 5:32? Y ustedes guardarán y harán como ha ordenado Yahweh su Elohim. Ustedes no se volverán a la derecha ni a la izquierda. En todos los caminos que ordenó Yahweh su Elohim, ustedes caminarán para que ustedes vivan y para que ustedes les vaya bien y prolonguen sus días en la tierra que ustedes poseerán. El Padre es un Padre de promesas. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos que hacer? Salirnos a la derecha y a la izquierda. Usted también lo explicó por medio del libro de Josué. El libro de Josué dice ni a la derecha ni a la izquierda. Pero ¿qué pasó con estos reyes? Ellos se desviaron. Se desviaron.
Pero aún aquí, hermanos, el padre preservaba el reinado de Yahudá por amor a David, por amor a David. Entonces, como podemos ver, ya usted lo explicó bien, hermano. Entonces nosotros vamos a dar un comentario claro, concreto y conciso. ¿Qué hizo Hizquía el Cohen Agadol? Me dio un rollo, dice en el 22:10. Entonces, Shafán lo leyó en voz alta delante del rey. Oiga, hermano, ¿qué pasó en el rey cuando escuchó la lectura de la Torá? Después que el rey había oído lo que había escrito en el rollo de la Torá, rasgó sus vestiduras. Wow, yo me pongo a pensar, hermanos, qué dolor sintió al ver lo que habían dejado sus antepasados. Porque si nosotros nos desviamos, hermanos, y dejamos de observar lo que la Torá dice, vamos a empezar a hacer lo que a nosotros bien nos plazca. Por eso dice en Primera de Juan, capítulo 3, su versículo 4. Todo el que hace pecado, dice, es transgresión a la Torá. Entonces, dice que el pecado más grande es desobedecer lo que está escrito en la Torá. ¿Por cuántos años nosotros abandonamos la Torá, hermanos? El pueblo cristiano, ¿por cuántos años hemos abandonado la Torá? No nos hemos dado cuenta. Pues nosotros, gracias al Padre, ya Él quitó esas camas de nuestros ojos y Él nos ha dado ese entendimiento para que nosotros volvamos nuevamente a las sendas antiguas. Nada de lo que estamos nosotros estudiando, lo que es la Torá ha pasado, hermanos, porque el Padre es el mismo de ayer, de hoy y por toda la eternidad. Cielo y tierra van a pasar, pero no su palabra, porque su palabra es Yahshua HaMashiach, quien vino y se dio a conocer a toda la humanidad. Entonces vemos aquí, hermanos, que este rey le dolió en su corazón. ¿Por qué, hermanos? Recuerden que el rollo de la Torá estaba dentro de la casa de Yahweh. Pero ¿quiénes son los que tienen que buscar la palabra? Somos nosotros los que tenemos esa necesidad. Recuerden que Dios es Dios. Nosotros somos los necesitados. Y aquí en el relato que estamos estudiando, vemos que la tribu de Judá se había apartado de los mandamientos, estatutos y decretos. Pero este rey, al escuchar de lo que estaba escrito en el rollo de la Torá, vino un dolor en su corazón, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué le dijo esa profetisa, hermanos? Recuerden que el Padre utiliza a las mujeres. En el tiempo de los jueces utilizó a Débora, la profetisa. Recuerden, el Padre mostraba su poder por medio de las palabras de esta mujer. Y aquí vemos que, ¿qué les dice esta profetisa? Ella le dijo, Yahweh el Elohim de Israel dice que digan al hombre que los envió a mí, que Yahweh dice esto, yo voy a traer calamidades sobre este lugar y sobre sus habitantes. Todas las palabras en el rollo que el rey de Yahudá ha leído. ¿Y qué calamidades son esas, hermanos? En Deuteronomio 28, aquí nos especifica bien, hermanos. Deuteronomios 28 nos dice esto, textualmente lo vamos a leer. ¿Usted quiere bendiciones? Observe los mandamientos, obedézcalos. Pero si quiere lo contrario, también está escrito en la Torá. Y eso era lo que iba a venir, porque ellos habían abandonado, pero no en los días de Josías. Pero que estaba ya el hacha estaba puesta, sí estaba puesta. Mire, si ellos, o mejor dicho, si todos hubiéramos obedecido, no hubiera pasado lo que pasó. Dice el 28:1, y sucederá
si escuchas obedientemente la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y hacer todos los mandamientos que yo te ordeno este día, te pondrá Yahweh tu Elohim, dice, sobre todas las naciones de la tierra. Aquí vienen todas las bendiciones, que son 14 bendiciones. Pero también cuando leemos en el 28:15 dice, y sucederá, si no escucha la voz de Yahweh tu Elohim para guardar y hacer todos los mandamientos, estatutos que yo les ordeno este día, entonces vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es lo que le está diciendo esta profetisa. ¿Qué iba a venir sobre la tribu de Judá más adelante? Se los iban a llevar al cautiverio. Iban a ser cautivos por medio de Babilonia. Y por medio de una mujer, el padre mandó esa información al rey. Pero no va a ser en tus días, le dice, porque ustedes se han humillado. El corazón de ustedes se ha doblegado. Cuán importante es regresar a las sendas antiguas, hermanos. Porque antes cuando yo estaba en las otras iglesias, ahí no se observa ningún mandamiento. Los mandamientos el Padre nos ha dejado para instrucciones de su pueblo, porque los mandamientos no son gravosos ni difíciles de llevar. ¿Qué país no tiene ley? Todas las naciones del mundo tienen ley. Y si el pueblo de Israel es un pueblo grande, es una nación, tiene su propia ley, o sea, la Torá. Por eso, hermanitos, regresemos a casa. ¿Qué quiero decir cuando regresemos a casa? Regresemos a la Torá, al principio, porque desde el principio el Padre anuncia lo que viene para los últimos días. Este rey, hermanos, hizo reformas nuevas en Yahudá, en Jerusalén. Y a causa de reformar todo eso, botó los lugares que habían construido su propio padre, el rey Amón. Él los destruyó. Y eso el padre lo vio con gracia, porque en los días de él iba a venir paz. Entonces, como vemos, hermanos, que cuán importante es que usted y yo sembremos para el futuro de nuestros hijos, para que ellos también tengan paz en sus corazones, para que el Padre los visite siempre con amor. Como vemos aquí, hermanos, el padre de Josías fue un padre que murió conspirando ante el Eterno, mas su hijo no. Su hijo reedificó lo que estaba destruido, y eso el Padre lo ve con buenos ojos. Ese es mi comentario, hermano Enrique. Gracias. Muchas gracias, pastor, por su buen comentario. Hermano Jerry. Gracias, Quique. Ya, la verdad, ya está explicado ya este capítulo. El pastor y tú, Quique, de verdad, súper comentarios, bien explicado. Me gustó el pasaje que sacó el pastor en el libro de Deuteronomio 5:32. Yo lo estaba escondiendo, pero ahí me lo sacó el pastor, ¿no? Entonces dice, en la parte B, como dice el pastor, no se desviarán, también dice aquí en este versículo 32 del capítulo 5 del libro de Deuteronomio, dice, no se desviarán a la derecha ni a la izquierda. Eh, Quizás un par de palabras más a mi entendimiento. El Padre no quiere que ni tú, ni yo, ni ninguno que sirva al Eterno, de diferentes maneras que nosotros podemos servir al Eterno, en la que Él te escoja. Puede ser cantante, puede ser tocar un instrumento, servir en el lugar de reunión, el cual sea. No quiere que saques tu pie de la obra y menos que mires para atrás, sino que sigas caminando en humildad, en obediencia, con el mismo amor que el Padre nos trajo
a servirle, con el mismo amor tenemos que ayudar al resto que están afuera. Ahora, muchas veces, de acuerdo a nuestros sentimientos, nos cuesta, porque estamos vivos muchos y todavía no hemos muerto con Jesús. A muchos nos falta limar asperezas. Siempre estamos mirando lo que los otros hacen, lo que no hacen. Y eso nos lleva a pecar contra el Eterno. Porque rápidamente, así no lo digamos, llevamos un juicio. Entonces, hagamos como Yeshua, pongamos siempre qué hubiera hecho Jesús, ¿no? ¿Qué hubiera hecho? Lo que hizo el tremendo ejemplo con la que le llamaban la prostituta, a, que la llevaron a él para ver qué es lo que él iba a decir, qué juicio iba a determinar sobre la mujer que había adulterado con su esposo. Y resulta que no había sido ella, sino que ellos querían tenderle una trampa a Jesús, a ver si es que la condenaba de acuerdo a las leyes que le habían dado a Moisés. Pero Moisés, ¿quién le dio las leyes? No fue Jesús. Entonces, cuando uno no lee la Biblia, ni siquiera te enteras que Jesús era la roca que daba agua en los tiempos de la Torá. Desde la salida de Israel, Jesús siempre estuvo allí. Ahora, ¿el agua qué significa? El agua tiene muchos significados más profundos. Al final, podemos terminar con un versículo que dice en el libro de Juan 14:15, si me amas, dice, si me amas, me obedeces. Pocas palabras, el significado es muy extenso. Si tú verdaderamente amas al Padre como Él nos ha amado desde un comienzo, que dio la vida para que nosotros todos nos salvemos, entonces aprendamos a amar como Él nos ha amado, sin mirar quiénes somos, perdonando nuestros errores. Un abrazo, hermano, un abrazo significa mucho. Mucha gente le cuesta dar un abrazo. Y si estuviera Jesús, no te abriría los brazos. Abre tus brazos, hermano. No importa que te rechacen. Abre tus brazos y abrázala, hermano. Un abrazo puede calmar tantas enfermedades que tiene uno. Y de esa manera también estamos ayudando a no mirar a la izquierda o a la derecha. Recordemos que el Padre sabe todo lo que nosotros pensamos y decimos. No pequemos contra el Eterno, porque contra Él es que pecamos. No pecamos contra el hermano, pecamos contra el Eterno. Ya lo hemos leído muchas veces. Y respecto a este versículo 4 de este capítulo 22 de Segunda de Reyes, donde dice, ve al Cohen Agadol, Hilquiyá, y dale todo el dinero que ha sido traído a la casa de Yahweh, que los guardas de las puertas han recolectado del pueblo. Entonces, que se lo den a los supervisores del trabajo que se está haciendo hecho en la casa de Yahweh. Cuando medito en esta partecita, cuando lo leí aquí, que lo único que se me venía a la cabeza era las congregaciones de ahora. No voy a decir nombre ni qué grupo, pero ustedes se van a dar cuenta. Nosotros como servidores todos tenemos que estar en las puertas y llamando a todo aquel que necesita escuchar palabra del Eterno, a llevar esta palabra de amor, de salvación, de el agua que el alma necesita. Entonces dice, aquí yo veo al Cohen Agadol como a Yeshua, Hamashiach, Jesús en el mundo, pero de verdad él necesita dinero. Jesús no necesita dinero. Tenemos un trabajo que hacer con el dinero recaudado, sí, pero cuando nos damos cuenta,
estos parámetros que ha puesto el Padre para su iglesia son mal usados, su, 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 su mensaje es tergiversado. Al final, ni uno ni el otro cumple con lo del Eterno. Entonces hay que tener cuidado para llevar este mensaje, que hay que cumplir con lo que dice el Padre. Gracias a Jesús, nosotros tenemos un templo en el corazón de nosotros, y ese corazón tiene que estar agradable, que cuando uno haga las oraciones en la mañana o a cualquier hora, suba como una fragancia agradable al Eterno. Cuando Él escuche tus oraciones, que Él diga: este es mi hijo, Él es mi amigo. Que todo lo que tú hagas, para quien lo hagas, que sea de primera clase, que sea lo mejor de ti. Muchas veces pensamos que nadie te ve. Hermano, todos lo saben. Y la vergüenza dice que se van a sacar al aire. Esto refleja mucho a una congregación. 4, 5, versículo 4 y 5, lo único que yo veo son las congregaciones de ahora, que usan para pagar a los obreros, dice, y los muchos obreros que necesitan ser pagados, los levitas, aquellos pastores que no tienen un trabajo, que viven de lo que tú le puedas dar. Debería ser el 10%, pero no se cumple. No se cumple porque muchos que conocen las escrituras dicen solamente era el 10% de lo que uno ha logrado en el terreno. No se cumple de muchas maneras. Algunos dicen que es por el templo, o hay muchas excusas, pero ayudemos no solamente al levita, ayudemos también a la viuda, al huérfano, al extranjero, al enfermo. Visitemos a los enfermos, hermanos. Hagamos la voluntad del Eterno, sin quejas, sin guardar rencor. Si hay algún rencor, sea usted más fuerte y venza al rencor. Vénzase a sí mismo para que usted sea digno de llevar el mensaje del papá. Después el resto ya está, yo creo que bien explicado y un poquito más. Hay mucho más todavía, pero voy a dejar que el hermano Jorgito también dé Gracias, su hermano Jerry, y su buen gracias que quiere. comentario. Hermano Jorge. Sí, ¿me escuchan? Sí. Eh, sí, hermano, de este capítulo que usted ha leído, vemos aquí algo bien interesante. Recordemos que este rey Josías es hijo de Amón, que fue perverso igual que su padre Manasés. Entonces sus mismos servidores lo mataron, ¿no? Ahora, hay una similanza con el rey Joás. El rey Joás hizo también lo recto y también empezó a reinar desde temprana edad. Y hermanos, vemos que así como el rey Joás fue guiado cuando era pequeño por el Cohen, también vemos aquí que este rey Josías posiblemente también fue instruido por el Cohen, y no solamente por él, ¿no? Por sus más eh, familiares cercanos. Ahora, vemos, hermano, que él empezó a hacer lo recto delante del Padre, ¿no? Así lo describe las escrituras. Y también vemos que no, o sea, el mismo Padre, como le dijo a Josué, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Y esto del no desviarse ni a derecha ni izquierda nos hace entender a nosotros que debemos caminar en rectitud, ¿sí? Debemos de caminar en la línea de la rectitud. Ahora,
¿Cómo vamos a saber si estamos caminando en la línea de rectitud? Nuestras acciones van a reflejar que si realmente estamos caminando por esa línea, ¿no? Y vemos que él empezó a organizar nuevamente todo. Y recordemos que estos dos reyes, Manasés y Amón, hicieron todo lo malo. Entonces, lo que llama la atención es de que encontraron, dice, o sea, encontraron nuevamente el rollo de la Torá. Y nos ponemos a pensar, hermano, así como usted hizo su comentario, que posiblemente mucha gente puede leer la Biblia de lado a lado, puede leer libros y puede saber todo lo que quiera saber. Pero si no lo llevamos al terreno de la práctica, de nada nos sirve. Nada más estamos aprendiendo la teoría, pero no la práctica. Y es necesario que nosotros aprendamos la teoría y la práctica. ¿Por qué? Porque dice, en esto van a conocer que son mis discípulos, ¿sí? Amar a nuestros enemigos, ¿sí? Y dice que ninguno que pone la mano en el arado y voltea atrás es digno de ser su discípulo. Entonces, hermanos, este capítulo 22 que usted ha leído nos hace reflexionar que mucha gente hoy en estos tiempos, se ha perdido. Y no porque no tenga una Biblia en la mano. Mira, hermano, a hoy la tecnología ha avanzado demasiado. A hoy a un creyente le pesa cargar su Biblia. ¿Qué es lo que hace? La carga en el teléfono porque dice, oh, es más práctico. No, hermano, en ese tiempo, el tiempo de este rey, no había esta tecnología. Así que si ellos perdieron, si los reyes anteriores que tenían la responsabilidad de mantener esa Torah, ¿sí? Y la perdieron, porque ahí dice que fue hallada, ¿sí? También nosotros en algún momento perdimos la Torah, ¿sí? Porque para nosotros a hoy nuevamente volvemos a entender algo, que es cuál importante es leer la Torah o la Tanakh todos los días, ¿sí? Si nosotros la tenemos en el teléfono, cuando usted está leyendo algo y le aparece otra cosa, su mirada automáticamente se desvía. Entonces, es importante que nosotros aprendamos a darle el valor que la Torah merece, ¿sí? Hoy mucha gente camina, y como usted citó el versículo de Salmo, que lámpara es a nuestros pies tu palabra. Ahora, si nosotros nada más recitamos el Salmo o el versículo del Salmo, no estamos haciendo más otra cosa. Nada más lo estamos diciendo. Pero ahora, ¿realmente es lámpara a nuestros pies? En eso tenemos que meditar porque, hermano, si es una lámpara, si es una luz, la palabra, entonces no vamos a estar en la oscuridad y nuestras acciones van a ser diferentes a lo que los demás practican. Y vemos más adelante que dice que el Cohen les dio el dinero a los trabajadores que estaban reparando el templo. Mire, pasaron tantos reyes y ese templo se deterioró tanto que ahora viene este rey y lo empieza a reparar, ¿sí? ¿Qué hicieron los anteriores reyes? ¿Qué hicieron los trabajadores que estaban reparando ese templo? Realmente, hermano, no lo repararon. Realmente había una fuga económica ahí. ¿Por qué?
porque el templo estaba deteriorado completamente. No le daban mantenimiento. Ahora, el templo de nosotros tiene que estar constantemente reconstruido. Y la única forma en que se va a reconstruir el templo que nosotros cargamos, que somos un templo viviente, es por medio de la palabra. Si no entra palabra a su corazón o al corazón de nosotros, no estamos haciendo nada. Solamente estamos dejando que el templo se siga deteriorando. Por eso es bien importante que nosotros constantemente estemos haciendo reparaciones. Ahora, el único arquitecto de la obra, ingeniero en todo, es nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Nos ha dado las herramientas, pero el trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Vemos que estos hombres, dice que se les entregó el dinero y no era necesario que alguien estuviera vigilándolo. Como no es necesario para nosotros, porque uno sabe, hermano, uno automáticamente sabe cómo ha sido el día de hoy. ¿Cuántas palabras deshonestas salieron de nuestra boca? ¿Cuántos pensamientos se escaparon? Todo eso uno lo sabe, ¿sí? No necesito venir y decirle, fíjese, hermano, que cometí 30 errores en el día de hoy, ¿sí? Uno mismo sabe qué fue lo que hizo en este día. Y estos hombres dicen que no tenían necesidad de que les hicieran una auditoría ni que los estuvieran cuidando. Ahora, fíjese, hermano, que hay algo bien interesante. En el libro de los Hechos, ¿sí? Dice que los hombres que iban a servir en las mesas, solamente para servir a las mesas, tenían que ser hombres con buen testimonio, solamente para servir. Ahora, imagínense estos hombres que iban a trabajar, que se les había dado recurso económico, ¿sí? Mira, hermano, estamos hablando de una persona que no es sinvergüenza. Estamos hablando de una persona que es recta, que aunque esté el patrón o no esté el patrón, uno tiene que sacar el trabajo. Eran hombres, hermano, que les dieron el dinero y se pusieron a hacer lo que tenían que hacer. Ahora, hermano, el Padre nos ha puesto los recursos en nuestras manos. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer el trabajo. Tenemos los recursos. No tenemos, mire, donde ahorita estoy trabajando, el hombre esté o no esté, yo tengo que presentar trabajo, ¿sí? Porque para eso me han contratado. Entonces, cada uno en su interior sabe si está rindiendo o no está rindiendo. Y si no estamos rindiendo, hermano, pues esforcémonos un poco más para hacer el trabajo que el Padre requiere. No necesariamente tenemos que escuchar la orden del Padre. El Padre ya dio la orden. Ya la dio. Ahora es cuestión de nosotros de movernos, de empezar a hacer las cosas. Porque imagínense, va a venir y va a decir, a ver, te di todos los recursos, puse todo lo que tenía, te di en tus manos para hacer el trabajo. ¿Qué respuesta vamos a dar? No hay excusa. Entonces, hermano, este capítulo 22 sí nos exhorta de una manera que vemos este rey Josías empezó a reparar el templo. ¿Sí? Fue hallado nuevamente. Mire el libro de la Torá. Es esas palabras que el Padre le había dado a Moshe y que cada rey tenía la obligación de escribir una copia con puño y letra.
¿Qué pasó con los otros reyes? No hicieron eso. Perdieron el libro de la Torá. Había un desorden completamente dentro del templo. Y en medio de todos esos escombros que estuvieron removiendo, dice que encontraron el libro de la Torá. Nuestra vida pasada fue una de esas partes de escombros, hermano, y tuvimos que remover, o el Padre tuvo que remover todos esos escombros que traíamos dentro del corazón para poner nuevamente su Torá, para hacernos recordar que esa palabra Él ya la había dado y que había una oportunidad para nosotros. Pero mira, hermano, hay mucha gente en este día que no quiere que esos escombros se remuevan. Les presentan la palabra y siguen en lo mismo. No, eso no es para nosotros. Entonces, ¿para quién fue escrito? Y hermanos, vemos que este rey hizo lo recto, pero cuando la mujer le profetiza, dice, pero esto no es para tus días. ¿Sí? Cuán importante es de que el líder, el que está adelante, induzca al pueblo a hacer lo recto, hacer una reforma llevando nuevamente al pueblo a la adoración del Padre. Aunque Manasés se arrepintió, pero ya había inducido al pueblo a la idolatría. Y eso causó mucho estrago, que cuando lo vio el libro de la Torá, el rey Josías dice que rasgó sus vestiduras de dolor, de tristeza. Ahora también nos duele, hermano, ver tanta gente que no quiere la palabra del Padre. Busca un evangelio según a su gusto, a su comodidad. No aceptan la corrección de parte del Padre, sino que invaden la corrupción, el, el arreglo que el Padre va a hacer en sus vidas. Pero, hermanos, sigamos avanzando mientras el día dure. Sigamos hablando de la palabra cuando nos den un tiempito. Dejemos algo sembrado. ¿Cuándo va a hacer efecto? No lo sabemos. Solo el Padre sabe. Pero tenemos que hacer el trabajo. Ese es mi comentario, hermano Enrique. Gracias y muy buen estudio. Muchas gracias, hermano Jorge, por su buen comentario. Si algún hermano tiene algún otro comentario o algo que agregar. Sí, Sí, hermano, hermano Enrique, quiero tocar un poquito lo que dice Segunda de Crónicas 34, ahí lo especifica. A los 8 años, dice, de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar primeramente, oiga, empezó a buscar al Eterno. Primer paso, al Dios de David, su padre. Eso es importante reconocer primeramente, hermanos, porque recuerden que este reinado venía de pura idolatría, mas él lo que hizo siendo aún un niño, digamos así, un niño con 8 años, él comenzó a buscar, primeramente sabiendo de quién venía su ayuda y su socorro. Luego, pasaron 4 años. A los 12 años, comenzó a limpiar en todo Judá y Jerusalén, en los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Entonces vemos que él empezó a limpiar todo ese territorio. Dice que desde Manasés hasta Neftalí, dice que él limpió todos esos lugares altos, toda la idolatría, todo lo que ellos adoraban. Dice que lo empezó a limpiar con tan solamente
12 años. Entonces, si muchos de nosotros comenzamos primeramente buscando al Padre, entonces recordemos que luego viene la revelación de la Torá, porque eso ya estaba perdido. Me llama algo la atención, hermano Enrique, en el 22:13, lo que él dice, y dice la palabra textualmente: vayan y consulten a Yahweh por mí. Oiga lo que hace el líder: por mí, primeramente, por el pueblo y por todo Yahudá, referente a lo que está escrito en el rollo que ha sido encontrado, porque Yahweh está enfurecido con nosotros, puesto que nuestros padres no escucharon las palabras escritas en este rollo y no hicieron todo lo que está escrito aquí referente a nosotros. Ellos sabían, hermanos, él sabía. Al 100% no lo sabía, porque ya recuerden que la Torá ya ellos la habían abandonado, como nosotros también. Pasaron 2020 años. Nosotros no sabíamos qué era la Torá, no sabíamos qué era un mandamiento, no sabíamos qué era el Shabbat, no sabíamos las fiestas del Eterno. Y aquí en el próximo estudio vamos a ver que Josías celebra por primera vez lo que es el Pesaj. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que con 2020 o 25 años, muchos de nosotros no habíamos celebrado nada al Padre. Pero cuando comenzamos a estudiar, nos damos cuenta de las grandezas que hay escritas en el rollo de la Torá, hermanos. ¿Nosotros celebrábamos el Pesaj? No. ¿Nosotros guardábamos el Shabbat, el séptimo día? No. ¿Nosotros guardábamos los mandamientos de Éxodo 20 y Marcos 12:28? No. ¿Cómo los empezamos a guardar? Primeramente comenzamos a buscar al Padre. Empezamos a buscar a Dios, el Ben David, el Hijo de Dios, Yahshua HaMashiach. Y por medio de esa entrega, el Padre nos da a revelar todos los misterios que tiene su palabra, hermanos. Nos llena de conocimiento, de sabiduría. Y hoy nosotros celebramos sus fiestas y guardamos el Shabbat. Bendito el Padre, hermanos. Así que a estudiar, querido amigo, hermano, que nos escuche, que nos escucha. Si usted ya tiene a Dios, ya tiene a Jesús o a Yeshua en su corazón, empiece a investigar qué es lo que usted ha dejado, qué es lo que hay que cumplir para agradar al Padre, porque vemos que lo que hizo Josías en su tiempo, el Padre lo vio con ojos de agrado. Porque dice en el 19, porque el corazón de ustedes fue tierno. Oiga, hermano, aceptar los mandamientos, estatutos y decretos y celebrar las fiestas del Eterno. El Padre ve nuestros corazones tiernos y se humillaron ante Yahweh cuando oyeron lo que yo dije contra este lugar y sus habitantes, que serían objetos de asombro y maldición, y han rasgado sus vestiduras y orado ante mí. Yo también os he oído, dice Yahweh. Así que, mis hermanos, regresemos a las sendas antiguas, regresemos a lo que es el libro de Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Entonces ahí está lo que el Padre quiere que cumplamos, y luego pasemos a los otros libros, lo que es Yahoshua, lo que es Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Crónicas 1, Crónicas 2. También sigue lo que es el libro de Isaías, los profetas y el Nuevo Testamento, que es un solo libro, que son 66 libros que nos han llegado a nuestras manos. Pero no dejemos ni un solo libro, porque dice que toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos a nosotros lo que Él quiere que aprendamos. Ese es mi comentario, hermano Enrique. Gracias, buen estudio, y a los comentarios de mis hermanos, muy buenos. Gracias. Gracias, pastor, por su buen comentario.
Jerry, hermano Jerry. Gracias, Quique. Siguiendo Sí, la misma línea del pastor, eh, recuerda que aquí todos aquellos que han creído en Jesús, eh, de alguna u otra manera están rompiendo o han roto las cadenas de maldición. Y acá dice en esta partecita, en el versículo 13 que leyó el pastor en la parte B, dice, puesto que nuestros padres no escucharon a las palabras escritas en este rollo y no hicieron todo lo escrito aquí referente a nosotros. Recordemos que en ese tiempo solamente la Biblia era de 5 libros y era llamada o conocida como la Torá. Entonces después dice que había un guarda de las vestiduras en el versículo 14. Más abajito dice, en ella vivía en el segundo barrio en Jerusalén, en el Mishneh, lugar de instrucción. O sea que sí se estudiaba la Torá. ¿Ok? Entonces, a todos aquellos que leen la Biblia, pero ahora gracias a Jesús, gracias a muchos que han guardado esta Biblia para nosotros, el pastor ya lo explicó, son 66 libros que tenemos que estudiar desde el Génesis, pero la base de toda la Biblia están en los primeros 5 libros que habló el pastor, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y después los 60 y todo el libro, toda la Biblia. Recordemos que nosotros somos seguidores de Jesús, por eso es que nos llaman mesiánicos, mechijín o de la manera como nos digan, pero no, a quien nosotros seguimos es a Jesús. Ok, hermanos, en la parte 15 ella les dijo, Yahweh el Elohim de Israel dice que digan al hombre que los envió a mí. Escuchen esta parte, y es bien fuerte. Dice 16, que Yahweh dice esto. Yo voy a traer calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes, toda palabra en el rollo que el rey Yahudá ha leído, porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses para provocarme con la obra de sus manos, por lo tanto mi furia arderá contra este lugar y no será sofocada. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno llama bueno a lo malo y está hablando, ¿verdad? Y en estos tiempos, ¿cómo uno prende incienso? En las oraciones, hermano. En las oraciones de la mañana, tarde o noche, uno está prendiendo el incienso y que tiene que subir de forma agradable, de acuerdo a nuestras obras. Nosotros tenemos que ser obedientes a quién? Al Padre. ¿Por medio de cómo? De la Biblia. Por eso es que estudiamos la Torá todo el tiempo, porque la Torá se repite, todos los años se repite y repetimos las mismas porciones y cada vez hay un mensaje más profundo. Entonces, si tú ya has roto las cadenas, aquí viene el consuelo, después del 18. Pero dirán al rey de Yahudá, quien los envió a consultar a Yahweh, que Yahweh el Elohim de Israel también dice esto, referente a las palabras que han leído. Y esta es la parte para todos aquellos que están arrepentidos de corazón y han hecho de su corazón un templo para Jesús, para Yahshua HaMashiach. Dice, en el 19 dice, porque el corazón de ustedes fue tierno y se humillaron ante Yahweh, ante el Padre, cuando oyeron lo que yo dije contra este lugar y sus habitantes, que serían objeto de asombro y maldición, y han rasgado sus vestiduras y llorado ante mí. Yo también los he oído, dice Yahweh. Por lo tanto, yo los reuniré a ustedes con sus padres. Irán a su sepultura en Shalom, y sus ojos no verán toda la calamidad que yo voy a traer sobre este lugar. Así que llevaron la palabra al rey. Entonces esto también nos está hablando a los últimos días donde nosotros vamos a llegar a parar. Y recordemos que nuestros padres muchas veces no se refieren literalmente, sino a los patriarcas. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y todos aquellos que hicieron la voluntad del Eterno, los profetas. Así es que seamos fuertes y valientes, hermanos, y hagamos la voluntad del Eterno y no la nuestra, lo de cada uno, porque el peor enemigo de cada uno de ustedes somos nosotros mismos, al no vencer la carne. Ok, ese es mi mensaje. Gracias, Quique. Buen estudio, buenos comentarios, como dijo el pastor, super comentarios. Gracias. Gracias, hermano Jerry, por su comentario. Muy bueno, como usted dice, de todos mis hermanos para entender mejor lo que es este capítulo.
Entonces, si no hay ningún otro comentario adicional, vamos ya a concluir este estudio. Eh, Pastor, ¿nos regalaría una oración de cierre, por favor? Amén, amén. Gracias, hermano Enrique, por este estudio, mi hermano Jerry, mi hermano Jorge, por nuestros comentarios. Vamos a orar agradeciéndole al Padre, hermanos, porque Él en este tiempo nos está mostrando muchas cosas hermosas que están escritas en la palabra, en su palabra. Así que oremos. Bendito es usted, Yahweh, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, nuestro Elohe y Padre eterno. Toda honra, toda gloria, exaltación, reverencia, cántico, loor es para usted, Padre eterno, Rey soberano del universo. Gracias en este momento, mi Rey amado, en el cual usted nos ha permitido, Padre, mis hermanos y yo, estar estudiando su palabra y llevándola, Padre eterno, por medio de esta plataforma a las naciones, Padre. Las personas que escuchen esta palabra, Padre, que la palabra que es viva y es eficaz, su palabra pueda cambiar y transformar sus corazones, Padre. Porque este rey Josías lo primero que hizo es buscarlo a usted, Padre, es buscarlo a usted. Muchas personas, Padre eterno, en este tiempo lo han buscado a usted, mi rey, pero se han quedado en una posesión, mi rey amado, que no quieren estudiar, porque el rollo de la Torá dice que fue encontrado, o sea que nuestros antepasados habían abandonado todo lo que, todas las instrucciones, así como en este día. Padre eterno, muchas personas han abandonado los mandamientos, los estatutos y decretos, Padre. Son vida para nosotros, Padre, por favor. Inquiételos por medio de sueños, mi Rey, para que ellos vuelvan y regresen a los caminos antiguos, mi Rey amado, que usted desde el principio de la creación ha puesto para todo el pueblo de Israel, Padre. Así como usted ha hecho un cambio en nuestras vidas, así mismo también, Padre, para las personas que nos van a escuchar, porque su palabra dice hasta que la plenitud de los gentiles vengan y se conviertan y todo Israel va a ser salvo, dice su palabra. Gracias, mi Rey amado, a cada uno de mis hermanos que estuvimos presentes en este estudio. Gracias porque usted nos ha dado, Padre, en su infinita piedad y voluntad, sabiduría, entendimiento y conocimiento espiritual. Y sobre todo usted es el que aumenta nuestra emuná día tras día según el sometimiento de cada uno de nosotros en emuná, Padre. Gracias, Abacadosh. Bendiga nuestros hogares de todo el pueblo de Israel, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestros padres carnales, mi rey, nuestros hermanos, toda nuestra familia y nuestra familia del pueblo de Israel, Padre. También, mi rey amado, pedimos por la viuda, el huérfano, el necesitado y el extranjero, por nuestra hermana Romy, que también es viuda, Padre eterno. Busque el Padre eterno, que lo busque ella, usted, mi rey, porque solamente dice, si ustedes creen en mí, dice nuestro Adón, desde su interior van a fluir ríos de agua viva. Las aguas tienen mucho, mucho misterio en su palabra, mi rey. Es su palabra que es viva y es eficaz y nos da vida a nosotros, Padre. Oh, mi rey amado, en estos momentos, Padre, también encomendamos en sus manos al señor Nelson, Padre, que mañana va a tener una cirugía, Padre. Usted sabe, usted ya lo sabe, Padre, usted sabe todo de él. Quite todo temor. Ponga shalom en su corazón, Padre, porque nosotros creemos y confiamos que usted, Padre eterno, ya tiene ya tiene estipulado los días de cada uno sobre esta tierra.
y sobre todo, Padre eterno, que Él siga confiando en usted, Padre, que Él siga creyendo en usted, que solamente de usted viene la salud. Por favor, mi Rey amado, ponemos las necesidades de todo su pueblo Israel. Si hay enfermos, que reciban la sanidad. Si hay tristeza, que se convierta en gozo, Padre eterno. Gracias, Abacadosh, por esta palabra que hemos estudiado, que es un gran ejemplo para nuestras vidas y las vidas de las personas que nos van a escuchar. Ahora, mi buen Rey, que vamos a acostarnos, vamos a dormir. En Shalom nos vamos a acostar y así mismo vamos a dormir, Padre. Y si el día de mañana, si estamos de pie, es porque a usted así le ha placido, Padre eterno, devolver nuestra alma, nuestro ser, Padre. Y es para seguir, Padre, adorando, exaltando y reverenciando su santo y bendito nombre. Porque usted lo ha querido, Padre. Y usted es el exaltado y el reverenciado. Porque usted es Yud Hei Bat Hei, nuestro Elohim, Rey soberano del universo. A usted la honra, la gloria, Padre, porque usted creó todo, incluyéndonos a nosotros mismos, Padre. Por los méritos de Yeshua HaMashiach, se lo pido y se lo suplico, quien es nuestro Salvador, Redentor y Libertador. Amén, amén y amén. Amén, amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Gracias, gracias, hermanitos. Shalom, shalom.